Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Comenzamos a hablar un poco ahora de la parte de inmunidad adaptativa, la otra mitad o más importante también de la parte del sistema inmune. Si bien es verdad que la inmunidad adaptativa implica que los linfocitos T y los linfocitos B constituyen de hecho los elementos celulares que participan en esta respuesta específica o adquirida y que se diferencian de hecho en la respuesta o inmunidad innata en la estrategia y en los mecanismos de reconocimiento de los patógenos, como ahora iremos viendo y como ya podréis ver también en vídeos previos con la inmunidad innata, mientras que las células de la inmunidad innata reconocían a un grupo de patrones moleculares altamente conservados, os recuerdo los PAMP y los DAMP, los linfocitos T y B reconocen específicamente estructuras particulares presentes en patógenos denominados antígenos. Se denomina por tanto antígeno a cualquier molécula o sustancia capaz de ser reconocida específicamente por los receptores de linfocitos tanto T como linfocitos B, o también denominados TCR en el caso de linfocitos T o BCR en el caso de los linfocitos P. Bien, los cuales también, por cierto, pueden reconocer diferentes fragmentos de los antígenos que reciben el nombre de epítopos o determinantes antigénicos. Así existen múltiples epítopos por antígeno, es decir, cada uno de los cuales puede ser reconocido por un receptor distinto de gran diversidad. Y, de hecho, estos epítopos pueden ser formados por aminoácidos contiguos de la secuencia proteica y entonces se llamarían epítopos continuos o lineales, o por aminoácidos que estén separados en la secuencia primaria pero cercanos en la conformación tridimensional de dicha proteína, los cuales normalmente se denominan epítopos discontinuos o conformacionales. También existe un tercer tipo de determinantes antigénicos que son los llamados neoantígenos, que se forman por modificaciones del antígeno inicial mediante fosforilaciones o proteólisis, como ya lo iremos viendo todo esto poco a poco. Si bien es verdad que los linfocitos que son específicos frente a un antígeno sufren una importante proliferación después de reconocer a dicho antígeno, el fenómeno que se conoce como esto es lo que llamamos la expansión clonal, y de esta forma se produce de hecho un aumento de células que expresan receptores idénticos frente al mismo antígeno y pertenecen de hecho a un mismo clon. Mientras que todos los antígenos son reconocidos por los receptores de los linfocitos T o B, solo algunos son capaces de activar a los linfocitos como tal y se definen por tanto como inmunogenicidad a la capacidad de un antígeno de inducir la activación de los linfocitos T o B. Los aptenos, de hecho, son sustancias de bajo peso molecular que tienen la capacidad de interactuar con los anticuerpos presentando una capacidad antigénica, pero son incapaces de inducir una respuesta inmunológica como tal, es decir, que carecen de inmunogenicidad.
Sin embargo, pueden provocar una respuesta específica solo si están enlazados a un transportador antigénico llamado carrier y que suele ser una proteína o un polisacárido, como ocurre en las vacunas conjugadas, como ya veremos. Las moléculas que estimulan normalmente las respuestas inmunitarias se denominan también inmunógenos, mientras que las sustancias capaces de aumentar la inmunogenicidad de los antígenos o, por tanto, de las sustancias que nos puedan hacer daño, se conocen como adyuvantes o coadyuvantes. Asimismo, muchos adyuvantes de uso experimental son productos microbianos, como por ejemplo las micobacterias muertas son un adyuvante del completo de Freund. Esto se le llama aparte de un compuesto, o también, por ejemplo, de los casos de las lipoproteínas o el lipoproteicos que se encuentran en las bacterias. Los adyuvantes actúan siempre estimulando respuestas inmunitarias innatas en la zona de exposición del antígeno del linfocito, de manera que aumentan la expresión de las moléculas coestimuladoras CD80 y CD86, y las citoquinas expresadas en esa activación activarán a su vez a los linfocitos T y potencian así las funciones presentadoras de antígeno de las células presentadoras de antígenos, que ya hemos hablado de ellas previamente y volveremos a hablar de ellas. Los mitógenos son agentes capaces, por otra parte, de inducir la proliferación de una gran cantidad de clones linfocíticos de tipo T y linfocitos también de tipo B, de modo inespecífico, por tanto son activadores policlonales. Y como buenos activadores policlonales, algunos ejemplos de esos mitógenos son, por ejemplo, la concanavalina A, que es un mitógeno importante. También tenemos la fitohemaglutinina. También tenemos el mitógeno de fitolaca o Pokewet, también llamado así, mitógeno tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Por cierto, que todos los que he dicho antes de este son de linfocitos T. Y luego tenemos al lipopolisacárido, que sería el caso de un mitógeno de tipo de linfocito B. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.